Las arenas del desierto ardían bajo el sol abrasador, y en la distancia, el estruendo de tambores de guerra hacía eco en las montañas de Judá. Israel estaba en caos. No había rey, y cada hombre hacía lo que bien le parecía. En la ciudad de Gaza, un hombre de cabellos largos y fuerza sobrehumana caminaba entre las sombras del mercado. Sansón, el último gran juez de Israel, sentía la mirada de los filisteos sobre su espalda. Lo querían muerto, y él lo sabía. Sus enemigos eran astutos, pero él lo era más. Cerca de allí, en las colinas de Efraín, una mujer observaba la ciudad desde lo alto. Débora, la profetisa, tenía una visión. Una batalla se acercaba, una que decidiría el destino de Israel. Su voz resonó en el viento como un trueno. El Señor ha decretado la caída de los opresores. Un ejército se levantará y la tierra temblará bajo sus pies. Mientras tanto, en la llanura de Jezreel, un guerrero desconocido se arrodillaba ante una piedra tallada con el símbolo de un carnero. Gedeón, el menor de su casa, sentía que el peso de la guerra era demasiado para él. Pero entonces, una figura brillante apareció entre los olivos. «Valiente guerrero», tronó la voz del ángel, «el Señor está contigo». Gedeón tragó saliva. No era un soldado, no era un líder, pero el destino tenía otros planes. Y mientras la noche caía sobre la tierra de Canaán, en la ciudad de Siquem, los conspiradores se reunían. Abimelec, hijo de Gedeón, observaba la mesa llena de guerreros y asesinos. Su voz era como el filo de una espada. «Si Israel no tiene rey, entonces seré yo quien gobierne». Las sombras se movieron, y los hilos del destino comenzaron a entrelazarse. La guerra estaba por comenzar. El aire olía a ceniza y sangre cuando la luna se alzó sobre la ciudad de Siquem. En las sombras del palacio, Abimelec afilaba su daga con paciencia. La muerte de sus hermanos estaba sellada. La ambición era su corona y la traición su escudo. Esa misma noche, bajo la fría luz estrellada, sus hombres irrumpieron en la casa de los 70 hijos de Gedeón. No hubo clemencia. Uno por uno fueron masacrados sobre una misma roca. Su sangre tiñó el suelo sagrado de Israel. Solo uno escapó: Jotam, el menor, el último sobreviviente. Desde lo alto del monte Gerizim, Jotam gritó una maldición que estremeció a todos los presentes. «Escúchame, pueblo de Siquem. Como los árboles buscaron un rey y eligieron a la zarza, así ustedes han elegido a Abimelec. Pero la zarza no da sombra, solo fuego. El fuego que consumirá a los que lo sigan». Los ancianos del pueblo se removieron inquietos, pero Abimelec solo sonrió. Él había ganado, o al menos eso creía. Mientras tanto, en un rincón olvidado de Israel, Gedeón dormía entre pesadillas, aunque su espíritu ya había partido. Los jueces que una vez gobernaron con justicia estaban siendo reemplazados por hombres sedientos de poder. Pero no todos. En el valle de Arod, Gedeón había dejado un legado. Allí, el pueblo aún recordaba su hazaña. Un ejército de solo 300 hombres que con antorchas y trompetas había derrotado a los madianitas. Ahora, sin su guía, Israel volvía a ser presa del caos. Y en la distancia, los tambores de guerra volvían a sonar. Pero no todas las guerras se libraban con espadas. A kilómetros de allí, en un silencioso campamento junto a las colinas de Efraín, Débora observaba las estrellas. A su lado, el general Barak templaba su espada. «El Señor me ha hablado en sueños», dijo Débora, su voz tan firme como el hierro. «La batalla se acerca, y un hombre no será quien la gane». Barak frunció el ceño. «Si tú vienes conmigo, iré», susurró sintiendo un escalofrío. Débora sonrió. Ella conocía el destino. Sabía que, cuando la batalla llegara, la gloria no sería de espadas ni de reyes.
sería de una mujer. Las nubes oscurecían el cielo sobre el valle de Cisón. El viento silbaba entre los árboles como si anunciara la llegada de una tormenta. Débora se encontraba en lo alto de una colina, con su túnica blanca ondeando en la brisa. A su lado, el general Barak ajustaba su armadura de cuero endurecido. Frente a ellos, el ejército filisteo rugía con poder. Sísara, el comandante enemigo, dirigía un contingente imponente de 900 carros de hierro, máquinas de guerra que hacían temblar el suelo con su peso. Barak miró la vasta horda y tragó saliva. Son demasiados. Su voz apenas fue audible entre el estruendo de las tropas enemigas. Débora, sin apartar la vista del horizonte, levantó la mano señalando las nubes cargadas de lluvia. El Señor ya ha decidido esta batalla, dijo con un tono firme. Hoy Sísara caerá, pero no en manos de un hombre. Barak sintió un escalofrío. Apretó el puño sobre la empuñadura de su espada y miró a sus guerreros. Solo 10.000 hombres contra un ejército colosal. Pero la fe en Débora, en la palabra de Dios, ardía en sus corazones. Entonces la profetisa alzó su bastón y gritó: Adelante, guerreros de Israel, el Señor marcha delante de ustedes. Y como un relámpago en la oscuridad, el ejército de Israel descendió por la colina, con los estandartes ondeando y los gritos de guerra rasgando el aire. El estruendo de la batalla sacudió la tierra. Los carros de Sísara avanzaban con furia, aplastando la hierba bajo su carga de acero y sangre. Los filisteos rieron con desprecio al ver el pequeño ejército israelita lanzarse a la carga. Pero entonces el cielo rugió. Las nubes explotaron con un trueno ensordecedor y la lluvia cayó como una lanza divina. El río Cisón, antes tranquilo, se desbordó en un torrente imparable. El lodo atrapó las ruedas de los carros de guerra. Lo que antes era una fortaleza de acero se convirtió en una trampa mortal. Sísara, desde su carro dorado, vio cómo sus máquinas se atascaban en el barro. Su ejército, confiado en su poderío militar, entró en pánico. «¡Retrocedan!», gritó, pero era demasiado tarde. Los israelitas cayeron sobre ellos como una tormenta de espadas. Barak, con su espada brillando en la lluvia, cortó a los filisteos como un vendaval de muerte. Los gritos de los guerreros resonaban en la tormenta, mientras los opresores de Israel eran aniquilados uno tras otro. Sísara, viendo que la batalla estaba perdida, huyó cobardemente. Saltó de su carro y corrió hacia los montes, dejando atrás a sus hombres para morir. El comandante más temido de Canaán ahora era solo un hombre aterrado. En lo alto de la colina, Débora observaba la victoria con los ojos encendidos por la gloria de Dios. Hoy Israel es libre, susurró. Pero la historia de Sísara no terminó ahí. Sísara corría con el corazón desbocado, el barro y la sangre cubriendo su armadura destrozada. El rugido de la batalla quedaba atrás, pero el terror lo perseguía como un lobo hambriento. El gran comandante de los filisteos, el líder temido por toda Canaán, ahora era solo un fugitivo sin ejército. Las piernas le ardían y la respiración se le cortaba, pero no podía detenerse. Los israelitas lo estaban buscando, y si lo encontraban, lo matarían sin piedad. Tenía que esconderse. A lo lejos, entre los árboles, divisó una tienda de campaña. Su mente trabajó rápidamente. Era la tienda de Jael, la esposa de Heber el ceneo. Los ceneos eran un pueblo neutral, aliados tanto de los filisteos como de los israelitas. Podía ser su única oportunidad de sobrevivir. Se acercó tambaleándose, con la vista nublada por el cansancio y el miedo. «¡Ayúdame!», jadeó al llegar a la entrada de la tienda.
Desde el interior, una mujer de ojos oscuros y cabello largo lo observó con una calma inquietante. Jael, la esposa de Heber. No dijo nada por un momento, solo lo escudriñó con una mirada impenetrable. Luego, con una suave sonrisa, hizo un gesto con la mano. «Ven, mi señor», dijo con voz dulce. «Aquí estarás a salvo». Sísara entró sin dudar. El león había entrado en la cueva, sin darse cuenta de que estaba rodeado de sombras. Jael le ofreció un lecho y lo cubrió con una manta gruesa. El guerrero, agotado y sin fuerzas, cayó de rodillas. «Dame agua», susurró, su garganta seca por la huida. Jael asintió y, en lugar de agua, le dio un tazón de leche caliente. Un gesto maternal, engañosamente reconfortante. Sísara bebió sin dudar, sintiendo el calor recorrer su cuerpo. Sus párpados se volvieron pesados. «Quédate a mi lado», murmuró, luchando contra el sueño. «Si alguien pregunta por mí, di que no estoy aquí». Jael sonrió de nuevo, con una dulzura fría. «Descansa, mi señor. Yo vigilaré por ti». Sísara cerró los ojos sin saber que acababa de cometer su último error. El viento soplaba suavemente contra la tienda. La noche estaba en calma. Jael se movió en silencio. Tomó una estaca de madera y un martillo de hierro. Se acercó lentamente al guerrero dormido, su respiración tranquila, su pulso firme. Era una mujer, sí, pero hoy ella sería la espada de Dios. Con un solo movimiento certero, levantó el martillo y lo dejó caer con toda su fuerza. ¡Crac! La estaca atravesó el cráneo de Sísara, perforándolo hasta el suelo. El gran comandante de los filisteos ni siquiera despertó. La tienda quedó en silencio. Solo el viento siguió soplando, llevándose con él la última respiración de Sísara. Jael se limpió las manos y salió de la tienda. En la distancia, vio a Barak acercarse con sus hombres. La luz del amanecer se filtraba entre las nubes disipando los últimos vestigios de la tormenta. El campo de batalla estaba sembrado de cuerpos filisteos, y el río Cisón aún arrastraba los restos de la derrota enemiga. Israel había vencido. Barak llegó al campamento de Jael con su espada aún goteando sangre. Sus hombres lo seguían, agotados pero victoriosos. Habían perseguido a Sísara, pero el traicionero comandante se les había escapado. O eso creían. Jael, con su túnica aún impecable y su mirada serena, los esperaba a la entrada de su tienda. «¿Buscas a Sísara?», dijo sin rodeos. Barak asintió con el ceño fruncido. Jael levantó el brazo y señaló la entrada de su tienda. «Ya no lo busques, lo encontrarás dentro». Barak intercambió miradas con sus hombres y, espada en mano, entró con cautela. Pero no había necesidad de temer. El gran comandante filisteo ya no era un peligro para nadie. Sísara yacía en el suelo, inmóvil, con una estaca de madera atravesando su cráneo. La imagen era brutal, pero lo que más estremeció a Barak fue lo que simbolizaba. Débora tenía razón. La gloria de la victoria no pertenecía a él ni a los soldados que habían luchado. La mano que había dado el golpe final era la de una mujer. Barak salió de la tienda, su rostro impasible, pero en su interior ardía una mezcla de asombro y humildad. Miró a Jael con respeto y asentó la cabeza. «Eres más valiente que muchos guerreros que he conocido», dijo. Jael no respondió. Solo miró el horizonte con la satisfacción de quien sabe que ha cambiado el destino de una nación. En las colinas, Débora observaba el valle con los ojos llenos de determinación. Cuando los heraldos trajeron la noticia de la muerte de Sísara, la profetisa cerró los ojos y dejó escapar un suspiro de alivio. Israel estaba libre, al menos por un tiempo. Pero no era suficiente celebrar con espadas y silencios. Había que recordar, había que cantar.
Débora descendió la colina con paso firme y se reunió con Barak ante la multitud de guerreros reunidos. Entonces elevó su voz al cielo y entonó un cántico que resonaría por generaciones. Bendita sea Jael entre las mujeres. Extendió su mano y aplastó la cabeza del opresor. Los dioses de los filisteos cayeron con él, y el Señor mostró su poder. Los soldados corearon su nombre, y en todo Israel se celebró la victoria que Dios había dado a través de la valentía de una mujer. Durante 40 años, Israel vivió en paz. Pero la historia de los jueces no termina aquí. La luz del amanecer se filtraba entre las nubes disipando los últimos vestigios de la tormenta. El campo de batalla estaba sembrado de cuerpos filisteos, y el río Cisón aún arrastraba los restos de la derrota enemiga. Israel había vencido. Barak llegó al campamento de Jael con su espada aún goteando sangre. Sus hombres lo seguían, agotados pero victoriosos. Habían perseguido a Sísara, pero el traicionero comandante se les había escapado. O eso creían. Jael, con su túnica aún impecable y su mirada serena, los esperaba a la entrada de su tienda. «¿Buscas a Sísara?», dijo sin rodeos. Barak asintió con el ceño fruncido. Jael levantó el brazo y señaló la entrada de su tienda. «Ya no lo busques, lo encontrarás dentro». Barak intercambió miradas con sus hombres y, espada en mano, entró con cautela. Pero no había necesidad de temer. El gran comandante filisteo ya no era un peligro para nadie. Sísara yacía en el suelo, inmóvil, con una estaca de madera atravesando su cráneo. La imagen era brutal, pero lo que más estremeció a Barak fue lo que simbolizaba. Débora tenía razón. La gloria de la victoria no pertenecía a él ni a los soldados que habían luchado. La mano que había dado el golpe final era la de una mujer. Barak salió de la tienda, su rostro impasible, pero en su interior ardía una mezcla de asombro y humildad. Miró a Jael con respeto y asentó la cabeza. «Eres más valiente que muchos guerreros que he conocido», dijo. Jael no respondió. Solo miró el horizonte con la satisfacción de quien sabe que ha cambiado el destino de una nación. En las colinas, Débora observaba el valle con los ojos llenos de determinación. Cuando los heraldos trajeron la noticia de la muerte de Sísara, la profetisa cerró los ojos y dejó escapar un suspiro de alivio. Israel estaba libre, al menos por un tiempo. Pero no era suficiente celebrar con espadas y silencios. Había que recordar, había que cantar. Débora descendió la colina con paso firme y se reunió con Barak ante la multitud de guerreros reunidos. Entonces elevó su voz al cielo y entonó un cántico que resonaría por generaciones. Alabad a Jehová, porque los líderes se pusieron al frente, y el pueblo se ofreció con valor. Bendito sea el Señor. Escuchad, reyes, oíd, príncipes. Yo cantaré al Señor. Al Dios de Israel alabaré con mi voz. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová. Pero los que te aman sean como el sol, cuando se levanta en su fuerza. Los soldados corearon su nombre, y en todo Israel se celebró la victoria que Dios había dado a través de la valentía de una mujer. Durante 40 años, Israel vivió en paz. Pero la historia de los jueces no termina aquí. El sol ardía sobre las calles polvorientas de Gaza. El sonido de los martillos golpeando el hierro y las risas burdas de los filisteos llenaban el aire. Los opresores de Israel reinaban con puño de hierro, sin miedo, sin oposición, o eso creían. En un callejón sombrío, una figura se movía entre las sombras. Un hombre alto, de cabellos largos y mirada de fiera acorralada. Era diferente a cualquier otro en la ciudad. Era un juez de Israel.
era una maldición para los filisteos. Era Sansón. Los filisteos le temían, pero también lo despreciaban. Le habían visto arrancar las puertas de la ciudad y cargarlas sobre sus hombros. Le habían visto matar a 1000 hombres con la quijada de un asno. Era un monstruo, un guerrero imparable, pero él no estaba allí para luchar. No todavía. Sansón caminó con paso firme hasta una casa envuelta en luces tenues y risas seductoras. Allí lo esperaba una mujer de cabello oscuro y ojos como dagas, Dalila. Su historia aún no había sido escrita, pero en esa noche los hilos del destino comenzaron a entrelazarse. Mucho antes de que Sansón llegara a Gaza, su leyenda había comenzado en los campos de su juventud. Era apenas un muchacho cuando se encontró con su primer enemigo, un león. La bestia emergió de entre los arbustos con un rugido feroz, sus colmillos brillando a la luz del sol. Pero Sansón no retrocedió. El Espíritu del Señor descendió sobre él, y sus músculos se tensaron como los de un dios en batalla. Con un grito de guerra, se lanzó sobre el león. Sus manos se cerraron alrededor de la mandíbula del animal y, con una fuerza sobrehumana, la desgarró en dos. El rugido del león se convirtió en un eco apagado, y Sansón quedó de pie, bañado en su sangre. Esa fue la primera vez que comprendió el poder que Dios le había otorgado. Pero con el poder viene la tentación, y Sansón estaba destinado a enfrentarse a enemigos más peligrosos que bestias salvajes. De vuelta en Gaza, los filisteos ya estaban al acecho. Sabían que Sansón estaba en la ciudad. Sabían que había entrado en la casa de Dalila. Y sabían que si lo atrapaban esa noche, Israel perdería a su mayor defensor. Los soldados se apostaron en la entrada de la ciudad, ocultos en la oscuridad, con lanzas afiladas y cadenas listas para encadenarlo. Pero Sansón no era un hombre fácil de atrapar. Cuando la medianoche cayó sobre Gaza, se levantó con la inquietud de una bestia enjaulada. Algo en el aire olía a traición. Miró a Dalila dormida a su lado, sus labios curvados en una sonrisa misteriosa. Algo no está bien, susurró para sí mismo. Se vistió con rapidez y salió a la noche, ocultándose entre las sombras. Y entonces los vio. Los soldados filisteos esperaban en la entrada de la ciudad, cuchillos en mano, listos para abalanzarse sobre él. Sansón no sonrió. No tenía tiempo para juegos. Avanzó hacia las puertas de la ciudad y, en un acto que quedó grabado en la historia, hundió sus manos en la madera y tiró con todas sus fuerzas. Las bisagras crujieron, el metal gimió, y entonces, con un rugido que sacudió la noche, Sansón arrancó las puertas de Gaza de sus cimientos. Los soldados filisteos quedaron paralizados. No era un hombre, era un coloso. Era la furia de Dios encarnada. Con una risa gutural, Sansón cargó las puertas sobre sus hombros y comenzó a caminar. Subió la colina que dominaba la ciudad y, como una burla al poder filisteo, las dejó allí, testigos de su furia y advertencia de lo que estaba por venir. Pero su historia no terminaba allí. La noche envolvía la casa de Dalila en un manto de sombras. La brisa marina traía el aroma salado desde la costa, mientras una lámpara parpadeaba en la esquina de la habitación, proyectando siluetas danzantes en las paredes. Sansón estaba recostado sobre el regazo de Dalila, sus cabellos largos deslizándose entre los dedos de la mujer como hilos de seda. Era el hombre más fuerte del mundo, pero en ese momento parecía un niño en manos de su madre. Dalila sonreía, pero sus ojos brillaban con otra intención. No era amor lo que la impulsaba, era poder, era ambición. Esa misma tarde, los príncipes filisteos se habían reunido en secreto con ella. Le ofrecieron plata, mucha plata, si lograba descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Sedúcelo, engáñalo,
Haz que confíe en ti, le habían dicho. Haz que te entregue su secreto, y con él su vida. Dalila había aceptado sin dudar. El oro valía más que el amor. Dalila pasó sus dedos por el pecho de Sansón, con la suavidad de un veneno que se desliza por la piel sin que la víctima lo note. Sansón, amor mío, susurró con voz melosa. Dime, ¿qué es lo que te da tanta fuerza? Sansón abrió un ojo y la miró con una sonrisa pícara. ¿Por qué quieres saberlo?, dijo con un deje de burla. Dalila entrecerró los ojos y apoyó su rostro en su pecho. Si realmente me amas, me lo dirías. ¿O acaso dudas de mí? Sansón rió. Era un juego peligroso y él lo sabía. Pero la confianza es el veneno de los poderosos, y Sansón creía que podía controlarlo todo. Si me atan con 7 cuerdas de arco nuevas, perderé mi fuerza. Mintió jugando con el destino. Dalila sonrió. Esa misma noche, mientras Sansón dormía, los príncipes filisteos entraron en la habitación en silencio. Ataron sus muñecas con cuerdas frescas de arco y se ocultaron esperando la señal. Dalila acarició su cabello y susurró en su oído. Sansón, los filisteos vienen por ti. Los ojos de Sansón se abrieron de golpe. Sus músculos se tensaron y con un solo movimiento rompió las cuerdas como si fueran hilos de paja. Los filisteos, aterrados, huyeron a la noche. Dalila se quedó en su lecho, fingiendo inocencia, pero en su interior ardía una frustración creciente. Dalila no se rindió. Día tras día, noche tras noche, insistió, lloró, suplicó. Si me amaras de verdad, me lo dirías. Repetía, su voz como una melodía venenosa en los oídos de Sansón. Los hombres más fuertes no caen por la espada, sino por el susurro. Sansón, cansado de resistir, intentó otra mentira. Si me atan con sogas nuevas, perderé mi fuerza. Dalila lo intentó de nuevo. Falló. Sansón rió disfrutando del juego, pero Dalila no reía. Pasaron los días y las noches, y su insistencia se volvió implacable. Sansón empezó a sentir que el amor se convertía en prisión. Finalmente, agotado, cedió. El juez de Israel, el azote de los filisteos, el guerrero indomable, cayó. Tomó a Dalila de la mano, miró sus ojos oscuros y susurró: Nunca ha pasado una navaja sobre mi cabeza. Fui consagrado a Dios desde el vientre de mi madre. Si mi cabello es cortado, perderé mi fuerza y seré como cualquier otro hombre. Dalila se quedó en silencio por un instante. Luego sonrió. Había ganado. Esa noche, cuando Sansón cayó en un sueño profundo, Dalila hizo la señal. Los príncipes filisteos entraron de nuevo, pero esta vez no con sogas ni con trampas. Esta vez traían una navaja. Con manos temblorosas, Dalila tomó el cuchillo y, uno por uno, cortó los mechones de Sansón. Con cada hebra que caía al suelo, el poder de Sansón se desvanecía. Su cuerpo se debilitaba, su esencia se disipaba. El león se convirtió en cordero. Dalila lo miró con frialdad y, con una última caricia traicionera, susurró: Sansón, los filisteos vienen por ti. Sansón despertó sobresaltado, pero esta vez su fuerza no volvió. Los filisteos se abalanzaron sobre él como lobos sobre su presa. Lo golpearon, lo ataron con cadenas de hierro y lo arrastraron fuera de la casa de Dalila. Mientras lo sacaban, ella contó las monedas de plata en su mano. Sansón gritó con furia, pero sus gritos fueron inútiles. El campeón de Israel había caído. Los filisteos lo llevaron a Gaza, y allí, para asegurarse de que nunca volviera a ser una amenaza, le sacaron los ojos con hierros candentes. Sansón, el hombre más fuerte del mundo, quedó ciego y encadenado en una prisión oscura. Pero su historia no terminaba ahí. El hedor de la prisión de Gaza era insoportable. El suelo era piedra fría, la humedad calaba los huesos y el sonido de ratas mordisqueando la suciedad llenaba las noches.
En una de las celdas más profundas, encadenado como un animal, yacía Sansón. El hombre que una vez había destrozado ejércitos con sus propias manos, ahora era un espectro de sí mismo, ciego, humillado y sin fuerzas. Los filisteos lo llevaban todas las mañanas al molino, donde lo obligaban a girar una pesada rueda de piedra, como si fuera un buey. Cada día la burla crecía más. «Miren al gran Sansón», se burlaban los soldados. «¿Dónde está tu Dios ahora?». Los niños lo apedreaban, las mujeres lo despreciaban. Había sido el terror de los filisteos y ahora era su entretenimiento. Pero en la oscuridad de su celda, Sansón comenzó a cambiar. Sansón no podía ver la luz, pero algo en su interior comenzó a encenderse. La furia, la vergüenza, el deseo de redención. Cada noche, mientras escuchaba los insultos de los guardias y sentía las cadenas sobre su piel, Sansón murmuraba oraciones a Dios. «Señor», susurraba en la oscuridad, «me alejé de ti, perdí mi camino, pero si aún me escuchas, dame una última oportunidad». Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y entonces algo empezó a suceder. Las sombras ocultaban un secreto que los filisteos no notaron. El cabello de Sansón estaba creciendo. Un día, los gritos de celebración despertaron a Sansón. Las puertas de su celda se abrieron de golpe y los guardias entraron, riendo con crueldad. «Levántate, Sansón», escupió uno de ellos. «Hoy serás el espectáculo de Gaza». Lo arrastraron fuera de la prisión y lo llevaron al gran templo de Dagón, el dios de los filisteos. Miles de personas se habían reunido para celebrar la victoria sobre Israel, para burlarse del hombre que una vez los había aterrorizado. Habían traído a su campeón ciego y encadenado para humillarlo ante todos. Las risas y los cánticos de los filisteos retumbaban en las enormes columnas del templo. Los príncipes, las sacerdotisas, los soldados y el pueblo entero se deleitaban con la caída de Sansón. Un niño lo llevó de la mano hasta el centro del templo. «Colócame junto a las columnas que sostienen el templo», susurró Sansón. El niño, sin sospechar nada, obedeció. Sansón apoyó las manos sobre las inmensas columnas de piedra y levantó el rostro al cielo, aunque ya no podía ver. Era su momento. Las voces de los filisteos retumbaban en el templo, una ola de burla y desprecio que golpeaba los muros como el rugido del mar. Sansón, con las manos apoyadas en las columnas de piedra, cerró los ojos vacíos. No veía la multitud, pero la sentía. Miles de filisteos reían, bebían y brindaban por su desgracia. «Sansón, el león de Israel, reducido a un esclavo ciego», gritó uno de los príncipes provocando carcajadas. «¿El león de Israel?». La frase retumbó en su mente. Sansón recordó cuando aún era un joven impetuoso, cuando desgarró un león con sus propias manos, cuando caminaba con la certeza de que nada ni nadie podía vencerlo, cuando su fuerza no solo era suya, sino de Dios. Pero en su arrogancia había jugado con fuego, había desafiado a los filisteos con sus juegos, había coqueteado con la traición en los labios de Dalila, había creído que era invencible, hasta que perdió la única cosa que realmente importaba, su propósito. Había caído. Mientras las voces de los filisteos se mezclaban con la música y el estrépito de los vasos de vino, Sansón se hundió en un silencio profundo. Por primera vez en años no sintió rabia, no sintió orgullo, no sintió dolor, solo sintió paz. Porque en su caída, en su debilidad, había encontrado algo que había perdido mucho tiempo atrás. Había vuelto a Dios. Sansón inclinó la cabeza y murmuró una última oración. «Señor, mi Dios». El sonido de su voz era apenas un susurro entre el estruendo del templo. «He fallado. Desperdicié el don que me diste. Viví para mí mismo en lugar de para ti.
sus dedos se cerraron sobre la piedra fría de las columnas. Pero ahora, por última vez, te pido fuerza, no para mi gloria, no por venganza, sino para que Israel recuerde que tú eres el único Dios verdadero. Tomó aire, sintiendo cómo su pecho se expandía con una determinación inquebrantable. Déjame morir con estos filisteos, y que mi último acto sea el rugido final del león de Israel. Entonces, una fuerza comenzó a recorrer su cuerpo. No era suya, no era humana. Era la misma fuerza que había destruido ejércitos, la misma que había desgarrado al león, la fuerza del Dios viviente. Sansón sonrió, no con alegría, sino con certeza. El sacrificio estaba hecho. Solo faltaba un último acto. El templo de Dagón estaba repleto. Había más de 3,000 personas, entre príncipes, sacerdotes y guerreros, todos bebiendo, riendo, celebrando. Las columnas titánicas sostenían el inmenso techo de piedra, y en el centro de la sala, Sansón permanecía inmóvil, con las manos firmes sobre la piedra fría. «Sansón, el ciego», gritó uno de los príncipes desde un balcón elevado. «¿Dónde está tu fuerza ahora? ¿Dónde está tu Dios?» Las carcajadas retumbaron en la sala. Las copas de vino chocaron. Las mujeres danzaban. Nadie lo vio venir. En la parte alta del templo, donde los nobles filisteos observaban desde sus asientos dorados, un anciano sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo estaba mal. Miró a Sansón con el ceño fruncido. «Deberíamos matarlo de una vez», susurró al príncipe a su lado. El príncipe rió y le dio un trago a su vino. «¿Por qué apresurarnos? Mira lo patético que es». Pero el anciano no estaba convencido. Había escuchado las historias. Un solo hombre con la fuerza de un ejército. Alguien que había arrancado las puertas de Gaza. El elegido de Dios. Pero ahora no quedaba nada de ese guerrero. O eso parecía. Sansón inhaló profundamente. Y entonces apretó los dientes y empujó. Las columnas temblaron. Un sonido sordo recorrió la sala como un trueno lejano. Las risas cesaron. El príncipe filisteo en el balcón frunció el ceño. ¿Qué fue eso? El anciano tragó saliva y se puso de pie. El templo está temblando. Los sacerdotes de Dagón miraron alrededor, confundidos. Las antorchas parpadearon. El suelo vibró bajo sus pies. Las danzarinas se detuvieron. Los músicos dejaron de tocar. Y entonces, Sansón rugió. «¡Muera yo con los filisteos!». Los príncipes en el balcón se pusieron de pie, pero era tarde. Las columnas se partieron en un estruendo atronador. ¡Bum! El balcón se dio y los nobles gritaron mientras caían al vacío. El suelo se abrió bajo ellos. La multitud intentó correr, pero las puertas eran demasiado estrechas. Se empujaban, gritaban, se pisoteaban unos a otros. «Es una maldición», gritó un sacerdote mientras veía una grieta recorrer la pared. Los soldados intentaron huir, pero las piedras comenzaron a caer. Algunos fueron aplastados de inmediato. Una mujer filistea miró hacia el centro del templo y vio a Sansón. Aún con las manos en las columnas, su rostro vuelto hacia el cielo. Sonreía. «¡No!», gritó, cubriéndose la cabeza. Pero ya no había salvación. El templo entero colapsó. Las estatuas de Dagón se partieron en 1000 pedazos. Los muros se desplomaron como si fueran de arena. Y con un estruendo ensordecedor, el león de Israel rugió por última vez. Y se llevó a todos con él.